Ahora sí, comenzaremos con nuestros filtros del tipo pasivo, donde ya empleamos un amplificador operacional. Antes de comprender estos filtros es importante que vean el video de filtros pasivos, en donde explico cómo funciona una red del tipo RC para el filtrado de una señal. Vamos a explicar a grandes rasgos este circuito y mostrar un ejemplo de aplicación. Comenzamos. En este tipo de circuito, ¿sí? Vemos, ya reconociendo la configuración de amplificador operacional, ¿sí? Donde vemos que una señal de voltaje de entrada se aplica a la red RC que me sirve de filtrado para que el voltaje de salida aparezca. Debido a que no, en un circuito de amplificador operacional, cuando se analiza, idealmente de aquí a acá la diferencia de potencial es cero, por lo tanto el voltaje que caiga, ¿sí?, de este punto con respecto a masa, es decir, con respecto a tierra, ¿sí?, y acá la otra terminal deberá tener exactamente el mismo voltaje. Como este voltaje aparece en este punto, me dará directamente la salida. Es decir, el voltaje que caiga en el capacitor será exactamente el voltaje que yo tenga a la salida. Por lo tanto, toda la tensión depende del filtro, ¿sí?, del filtro del capacitor, donde sabemos que existe la reactancia capacitiva de este filtro, que va a ser igual a 1, ¿sí?, o el inverso de 2pi f por c. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, ¿sí?, a través de este circuito, ¿sí?, yo debo de calcular este voltaje. Lo voy a poner de este lado. El voltaje en el capacitor, haciéndolo por divisor de voltaje para que sea un poquito más fácil, voltaje en el capacitor sería, ¿sí?, ya teniendo en cuenta esta reactancia, ¿sí?, esto es el valor de la resistencia del capacitor, este es el valor de la resistencia y la fuente. Sería, ¿sí?, si lo tomamos como reactancias, lo que voy a encontrar va a ser lo siguiente. Sería la reactancia capacitiva sobre, ¿sí?, R más, porque están en serie, ¿sí?, XC por el voltaje de entrada. ¿Ok? Pero sabemos aquí que la reactancia capacitiva es esto. 1 entre 2 pi f sobre C. 1 entre 2 pi f c, sustituyendo, ¿sí?, sobre R más 1 entre 2 pi f c. Todo esto por, sí, aquí voy a poner este voltaje de entrada. Esta es una fracción, la podremos reducir, la podemos escribir como, ¿sí?, el mínimo, habrá que recordar, era 2pi fc, ¿ok?, y la resistencia, en este caso, pasaría a ser, si tendríamos nuestra, si lo voy a hacer de este lado para que sea un poquito más, lo que teníamos era R más 1 entre 2pi fc. Entonces el mínimo es esto, ¿sí? Luego es el mínimo entre 1 por la resistencia, lo cual me daría 2pi frc más 2pi fc entre esto, me da 1 por 1, me da 1. Ahí está. Ahora sí, ya lo tenemos. Después aquí es evidente que podemos hacer esto, cancelar. Y tengo el voltaje del capacitor con el cual se va a quedar, que sería 1 entre, y aquí lo puedo escribir así, 2pi frc más 1, ¿ok?, por el voltaje desde entrada, ¿sí? Como habíamos quedado con este circuito, el filtro del capacitor me va a quedar con, o va a tratar de retener todo el voltaje, o el voltaje que permanezca en el capacitor es el voltaje que va a salir a la salida en V sub 0. Por lo tanto, ese voltaje precisamente es V sub 0. Y podemos hacer algunas cosas importantes en esta relación matemática, ya que lo primero que hay que ver es qué pasa si la frecuencia, ¿sí?, empieza a crecer. Si la frecuencia empieza a crecer, pues obviamente este cociente va a tender a cero, va a ser muy muy pequeño, porque tendré un número entre, o el número 1 entre una cantidad extremadamente grande si la frecuencia crece. Por lo tanto, tenderá a ser cero matemáticamente. Cero por este voltaje, ¿sí?, pues hará que prácticamente el voltaje de salida sea cero. Esto es matemáticamente. Entendido en el filtro, cuando la frecuencia crece, ¿sí?, el capacitor, ¿sí?, se va a quedar con muy poquito voltaje, ¿sí? En este entonces, el capacitor, cuando se queda con muy poco voltaje, ¿sí?, o casi nada de voltaje, va a aparecer a la salida. Esto es cuando la frecuencia crece. Y sí, porque en lo que es un circuito, en un filtro pasabajas, donde yo grafico la amplitud contra la frecuencia,
las primeras frecuencias pasan, pero llega una frecuencia muy grande, ¿sí? La llamada frecuencia de corte, que ahorita vamos a ver, donde, ¿sí? Esta frecuencia de corte, ahorita vamos a ver cómo se define, este punto hace que la amplitud decrezca y ya no aparezca señal prácticamente sobre la salida. Por lo tanto, podemos ver que deja pasar voltaje a las frecuencias bajas, pero las frecuencias más altas las anula, ¿sí? Ya no deja pasar la señal hacia la salida. Esto es cuando la frecuencia, ¿sí? Lo que pasa es que aquí va a aumentar, entonces es inversamente proporcional y el voltaje tendrá a caer. Por lo tanto, ¿qué pasa de esta fórmula si la frecuencia decrece? Pues si la frecuencia es pequeña, este valor, ¿sí? En los valores más bajos de frecuencia, el capacitor se mantendrá, ¿sí? Su reactancia, ¿sí? Aquí mismo, si la frecuencia decrece, la reactancia crece. Si esta reactancia crece tan grande, ¿sí? Tan desmesuradamente, es relativamente mucho más grande que esta. Por lo tanto, casi todo el voltaje caerá a través del capacitor, mientras más chica sea la frecuencia. Y todo el voltaje a través del capacitor que se queda dentro de él, ¿sí? Tendrá a pasar a la salida por medio de este diseño de amplificador. Por lo tanto, tendré un amplificador de ganancia unitaria donde nuestra ganancia, si aquí digamos nuestra relación encontrada para saber qué va a pasar a la salida, y por lo tanto la ganancia en un amplificador, como sabemos, es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Es decir, esto entre esto. ¿Y qué me quedaría para la fórmula de la ganancia? Pues únicamente me quedaría 1 entre 2pi FRC más 1. Esta es mi fórmula para calcular la ganancia en este amplificador. Y ahora definimos la frecuencia de corte, que va a ser exactamente una frecuencia de la señal de entrada a la cual va a decrecer 0.70 veces la ganancia, ¿sí? A la salida. Para calcular una frecuencia de corte en un diseño de filtro pasabajas, la fórmula es la siguiente. Es 1 entre 2pi R por C. ¿Sí? Entonces vemos que para definir este punto de la frecuencia de corte, lo único que necesito es calcular esta resistencia y calcular este capacitor. Como estas resistencias son iguales, entonces no habrá ganancia, o la ganancia será unitaria. Y así podré diseñar mi primer filtro. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. El valor del capacitor y queremos saber cuál es la frecuencia de corte y por lo tanto también el voltaje de salida. Para calcular la frecuencia de corte comenzamos con el cálculo, si recordamos la fórmula para la frecuencia de corte, que es 1 entre 2pi RC para un circuito del tipo pasabajas. Entonces, esto sería 1, sustituyendo los datos, sería 2pi por la resistencia, que en este caso son 10 kilos. ¿Sí? No importa tanto las unidades de medida, puedo poner simplemente el 10 por 10 a la 3, que son kilos, sobre el capacitor, o que multiplica el capacitor, que sería 0.001, y este caso sí sería por 10 a la menos 6. Podemos meter todo en la calculadora y al final nos va a dar nuestra frecuencia de corte. Entonces voy a hacerlo todo en la calculadora. Voy a meter en paréntesis lo que es abajo la multiplicación, que es 2pi, ¿sí? Y luego que multiplica a lo que es el 10 exponente a la 3, que multiplica ahí también a el 0.001 exponente a la menos 6. A la menos 6, ahí está. Y finalmente cierro el paréntesis para indicar que todo se va a dividir entre 1. Y lo que me da es una frecuencia muy grande, 15.9 kHz. 15.9, sí, 15.000 y cacho, me da 900 y cacho, pero ya sabemos que esos son kilohertz. Entonces, a esta frecuencia de corte, sí, va a estar diseñado mi filtro pasabajas. Por lo tanto, casi todo el voltaje sí va a existir, siempre y cuando la frecuencia sea inferior a eso. Podríamos calcular a distintos niveles de frecuencia, pero sabemos que lo que voy a tener en el filtro, ¿sí? Y es lo importante del diseño de los filtros, ganancia, amplitud con respecto a la frecuencia, va a ser que, como es un filtro pasabajas, la frecuencia de corte
Es decir, este punto donde la ganancia va a decrementar aproximadamente 0.707, ¿sí? 0.707 veces la amplitud, va a ser una frecuencia de 15.9 kHz. ¿Okay? Arriba, arriba de esta frecuencia el filtro no me va a dejar pasar nada. Abajo de la frecuencia me va a dejar pasar casi toda la señal.